vamos a ver los documentos que se deben presentar para poder gestionar y se pueda aprobar la ERMP, ¿no? O la estación de regulación y medición primaria, ¿no? O estación 1, es decir, el PIJ 1 de la ERMP. Entre estos documentos tenemos de igual manera la solicitud de revisión de expediente, ¿no? Dirigido al comercial de la concesionaria que atiende al cliente, y en el cual debe estar marcada la casilla que indica qué parte del proyecto es la que se desea gestionar y aprobar de todo el proyecto. Se debe presentar de igual manera la copia de la respuesta de solicitud de factibilidad y suministro donde estén los datos de diseño. Se debe presentar la copia del acta de ubicación, es decir, donde aparece la validación de la ubicación de la RMP. Se debe presentar el procedimiento de soldadura, ¿no? El WPS y el PQR, la memoria descriptiva, los planos mecánicos que corresponden al SKIC de la RMP, donde se pueden ver los spools, los filtros, la ubicación de los reguladores, de los medidores, de las válvulas, los manómetros, todos los accesorios y elementos que contienen una RMP deben verse en el SKIC. De igual manera se presentan los planos por separado de los filtros y el plano del recinto, ¿no? De la estructura civil, de la caseta, donde va a ir la estructura metálica, es decir, la RMP. Bueno, los procedimientos de soldadura que ya les había mencionado y el procedimiento de pintado para estos spools de la RMP, ¿no? Estos como documentos iniciales que se debe presentar a la concesionaria para dar inicio a la gestión y al proceso de aprobación para que se pueda iniciar con la construcción de esa etapa del proyecto, ¿no? En la siguiente diapositiva vamos a ver los documentos que se deben presentar para la aprobación y posterior habilitación de la RMP, ¿no? La estación de regulación y medición primaria, ¿no? 2 en este caso. Como documentos generales tenemos el acta de liberación, ¿no? Que es de igual manera un formato suministrado por la empresa concesionaria. Tenemos el acta de ubicación de la RMP, la respuesta de la solicitud de factibilidad de suministro y la memoria descriptiva y especificaciones técnicas. Como documentos de la parte mecánica tenemos los certificados de los instrumentos utilizados durante las etapas del proceso constructivo, sean en soldadura, para medir la rugosidad, para medir espesores de pintura. También se deben anexar los patrones de los instrumentos que se han utilizado para la soldadura, para la rugosidad, para medir espesores de pintura. Se debe anexar los planos conforme a obra del SKIT, ¿no? Ya cómo ha quedado finalmente, de los filtros y del recinto, ¿no? En el cual se debe ver tanto la ubicación del SKIT, la ubicación del extintor, las instalaciones eléctricas, los venteos, las ventilaciones. Todo eso debe aparecer en el plano del recinto. Debe aparecer las especificaciones técnicas del proceso de soldadura, el WPS y el PQR, y el WPS, que es el registro de calificación del soldador. También debe aparecer el welding book, el welding map. Continuamos en la siguiente diapositiva con el registro de inspección visual de soldadura, ¿no? Que de igual manera debe estar firmado por un nivel 2 en inspección visual, el registro de ensayos no destructivos, el certificado de la persona que realiza los ensayos no destructivos, ¿no? Que debe ser un nivel 2 en tintes penetrantes o placa radiográfica, ¿no? Según lo que corresponda. La constancia y registro de la prueba de hermeticidad, ¿no? Que es elaborada por
la empresa certificadora, la lista de instrumentos utilizados y el certificado de calibración, ¿no?, para las pruebas, el acta de prueba de hermeticidad, el registro de la rugosidad, del pintado de tuberías, registro de torque y la lista de materiales y certificado de calidad. Todos estos documentos para la parte mecánica. En la siguiente diapositiva tenemos a los documentos que se presentan para la parte eléctrica, como son el informe de la instalación del sistema de puesta a tierra, que incluye la medición e infografía como fotos de la resistividad de este pozo y la verificación de las instalaciones eléctricas. Como documentación complementaria también se presenta el registro del seteo de reguladores y el montaje preliminar y toma de nivel del medidor, ¿no? Como decíamos, cuando hablamos de las especificaciones del medidor, no debe tener esfuerzos en la estructura de la carcasa del medidor, porque podría dañar internamente algún elemento y eso reduciría su tiempo de vida, ¿no? Entonces, es por ello que se hace este protocolo, ¿no?, de medición y verificación del nivel del medidor, ¿no?, para que esté bien alineado. Y por último se anexan las constancias de inspección emitida por la empresa certificadora. Ahora, para entrar más a detalle en estas especificaciones técnicas que nos exige la concesionaria, bueno, vamos a ver en la siguiente diapositiva, ¿no?, los elementos que intervienen en este RMP, ¿no?, en esta estación de regulación y medición primaria. Como podemos ver en el diagrama PID que tenemos en la presentación, tenemos el ingreso, ¿no?, del gas natural. Para el caso de estas RMP, bueno, hace algunos años se estilaba que podría ser de un solo ramal, ¿no?, pero a través de los años se han tomado algunas medidas de mejora y ahora todas las instalaciones de gas natural, todas las RMP son de doble ramal, ¿no? El motivo es que, como a estas estaciones se le hace un mantenimiento semestral, ¿no?, se pueda simplemente bloquear un ramal y el cliente no se ve afectado, ¿no? Puede seguir utilizando gas natural porque tiene el otro ramal secundario libre, ¿no?, y puede seguir haciendo uso del gas sin tener que parar su producción. O si el medidor sufre algún daño, ¿no?, simplemente se instala otro medidor en el ramal secundario y también se puede seguir utilizando, ¿no?, sin necesidad de afectar el ramal principal, ¿no? Entonces tenemos que para el ingreso de gas natural, ¿no?, vemos el ramal A y el ramal B. Entonces lo que encontramos es un manómetro con una válvula de bloqueo y purga. Este manómetro debe indicar la presión manométrica que ingresa a la RMP, ¿no?, es decir, va a censar o va a indicar la presión de suministro. Posteriormente, en cada ramal hay una válvula esférica de corte, ¿no?, una válvula manual. Posteriormente a estas válvulas, para cada ramal hay un filtro de gas natural. Este filtro es de tipo cartucho, ¿no?, y en la parte interior tiene un elemento filtrante. Posteriormente a los filtros tenemos un regulador con un bloqueo por sobrepresión, ¿no?, que protege tanto al regulador como a los demás equipos e instrumentos, ¿no? Luego tenemos unas pequeñas válvulas, ¿no?, que deben funcionar para censar o si se desea calibrar el regulador cuando se instale, ¿no?
luego siguen dos válvulas de corte más, y luego hay un spool que une ambos ramales, ¿no? En esa unión se instala un segundo manómetro. Ahora, este segundo manómetro va a indicar la presión regulada que sale de la válvula reguladora, ¿no? Y que ya está por dirigirse hacia la red interna y posteriormente a los equipos de consumo. Ahora, por seguridad, se instala una válvula de seguridad por alivio. Posteriormente a esto, continúa en el ramal A el medidor de gas natural, el cual lleva un termopozo. Y en el ramal B simplemente se coloca un carrete. En el cual simplemente va a estar bloqueado el ingreso de gas natural, ¿no? Hasta que se decida utilizar este ramal B, ¿no? Que sirve para mantenimiento o alguna contingencia, ¿no? Y por último tenemos una sola salida, ¿no? Donde de igual manera se instala un manómetro para verificar que durante el tramo del segundo y el tercer manómetro no haya ninguna falla, ¿no? Debería marcar casi la misma presión, ¿no? En el segundo y el tercer manómetro. Y posteriormente está la salida ya que se dirige hacia la red interna para que los equipos hagan uso del gas natural. Entonces, todos estos equipos, ¿no? Toda esta estructura de este RMP es para la concesionaria de Cálida, ¿no? Estos son los equipos mínimos que te exigen para la construcción, ¿no? Y la conformación de este RMP. Ahora, en la siguiente diapositiva tenemos el esquema de ERMP, pero para la concesionaria de Contuaz. Ahora, aquí podemos ver de igual manera que es de doble ramal, pero hay algunas variaciones, ¿no? Si podemos ver en la diapositiva anterior, se refleja que este RMP tiene como dos cuadrantes, ¿no? Uno en el que está los filtros y el regulador, ¿no? Que es un cuadrante cerrado, y en el otro donde figura el medidor, ¿no? Entonces hay dos cuadrantes diferenciados. Eso respecto a Cálida, ¿no? Pero si vemos en la siguiente diapositiva el esquema de Contugas, vemos que hay tres cuadrantes. Ahora, ¿por qué esta variación? Porque se considera que hay un cuadrante que es netamente para los filtros, otro cuadrante que es para el medidor y otro cuadrante para lo que es la regulación del medidor, de la presión. De igual manera, diferenciándolo de la estructura presentada por Cálida, en esta parte el medidor está antes que el regulador, es decir, el medidor debe soportar la presión de suministro, la máxima presión de suministro. Sin embargo, en el esquema propuesto por Cálida, simplemente el medidor debe soportar la presión regulada que nos proporciona la válvula reguladora de presión, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esas variaciones, ¿no? Respecto a la concesionaria con la que se esté construyendo, realizando un proyecto de gas natural, ¿no? Entonces, tenemos como elementos que constituyen esta RMP, tenemos que, bueno, el gas entra, de igual manera tenemos dos válvulas en cada ramal. Ahora, estas válvulas son de globo, ¿no? Válvulas esféricas manuales de paso total. Posteriormente tenemos los filtros y luego dos válvulas más de paso total. Posteriormente, cerrando ese cuadrante, ¿no? Hay una válvula en común para posteriormente pasar al segundo cuadrante de medición. Tenemos dos válvulas, una en cada ramal, ¿no? Posteriormente el medidor.
Ahora, en el caso de cálida, el medidor simplemente va acompañado de una unidad correctora de volumen. Pero en este caso, el medidor va acompañado de un computador de flujo. Ahora, ¿por qué lleva un computador de flujo? Porque hay un número de instrumentos diferentes que se instalan en este RMP, como pueden ser un transmisor de presión, un transmisor de temperatura y otros elementos que miden y controlan el flujo de gas natural, ¿no? Entonces, todo esto va dirigido hacia este computador de flujo, ¿no? Entonces, hay también la diferencia, ¿no? de equipos correctores, ¿no? que se instalan en este RMP. Posteriormente a la colocación del medidor, continúan dos válvulas más, ¿no? Dos válvulas esféricas de corte manual y una válvula en común que cierra este cuadrante de medición. Ahora, para iniciar el cuadrante final de regulación, de igual manera, hay dos válvulas y el regulador en ambos ramales, ¿no? Estos reguladores deben venir con el bloqueo incorporado, ¿no? O bien puede ser separado o bien incorporado, ¿no? Ya que ahora los reguladores te dan esa opción, ¿no? De que vienen con el bloqueo incorporado y ya no haces más extensa, ¿no? Más larga en longitud tu RMP, ¿no? También se instala una válvula de alivio hacia los 4 vientos. Se instala 2 manómetros, uno en cada ramal, y posteriormente el gas sale, ¿no? A ambos extremos se coloca una junta aislante, ¿no? Para poder controlar a ambos extremos se instalan juntas aislantes para poder controlar la corrosión, ¿no? Por diversas cargas externas, ¿no? A este RMP. Ahora, en la siguiente diapositiva vamos a ver algunas especificaciones técnicas puntuales que te exigen para los elementos que constituyen las RMP, ¿no? Entre los elementos que conforman las RMP tenemos válvula mariposa de 2 a 6 pulgadas. Ahora, estas válvulas se pueden usar en la RMP, pero a nivel de cálida, ¿no? Con Contubas generalmente todas las válvulas, sean en el lado de la presión de suministro o en el lado de la presión regulada, todas son válvulas de paso total bridadas, ¿no? Pero para efecto de cálida simplemente te exigen que esas válvulas sean en la presión de suministro. Para el lado de la presión regulada ya podrías usar de estas válvulas, ¿no? Que en la práctica son de un costo menor, ¿no? Y te dan la misma funcionalidad de corte, ¿no? Entonces tenemos, a ver, de manera general, el diámetro permitido utilizar es de 2 a 6 pulgadas para el servicio de gas natural en ambos ramales, ¿no? Tanto en el ramal principal como en el ramal secundario. La función de estas válvulas debe ser el aislamiento de equipos y ramales, y su diseño debe estar según la API 609. El certificado de estas válvulas, ¿no? Debe ser un certificado de calidad emitido por el fabricante con resultados de inspección y ensayos de hermeticidad y estanqueidad según la API 598 o la ABWA 6504. La pintura de estas válvulas debe ser epoxi con espesor con acabado en 200 micrones o poliéster horneado en 80 micrones. Estas válvulas mariposas son de tipo wafer y su accionamiento es por medio de una palanca con disco de 10 posiciones. El cuerpo de estas válvulas son del material
ASTM A216 grado B o WCB, ¿no? La serie de estas válvulas, ¿no? Lo mínimo es serie 150, puedes usar eso o superior. Las conexiones son aptas para instalarse entre bridas, ¿no? Por eso que se llama wafer, ¿no? Esta válvula va entre dos bridas, ¿no? Lo cual le da su fijación, ¿no? Y debe ser bajo la norma ANSI B16.5. El material del O-ring debe ser de Buna N y el material de la empaquetadura de igual manera, ¿no? De Buna N. El material del disco de esta válvula mariposa debe ser de acero inoxidable ANSI IC 304 o 316. El material del asiento debe ser de Buna N. En la siguiente diapositiva vemos el material del vástago, que debe ser de acero inoxidable IC 304 o 316. El tipo debe ser del cuello largo. Y el material de los bujes debe ser de acetal, bronce o PTFE. El servicio de estas válvulas debe ser para gas natural, con una presión máxima de operación de 5, 10 o 19 bar, de acuerdo a la presión máxima de operación. La temperatura máxima de operación debe ser 40 grados centígrados. La gravedad específica, ¿no? Para el gas natural 0.61. Y debe considerar sólidos no menores a 5 micrones, ¿no? La fabricación debe ser mediante la norma ISO 9001, ¿no? O ISO 9002. En la siguiente diapositiva tenemos a las válvulas esféricas bridadas. El uso de estas válvulas puede ir de diámetros de 1 a 6 pulgadas. De igual manera se colocan en los ramales primario y secundario. La función, igual que las wafer, es el aislamiento de equipos y ramales. Debe respetar el diseño de la norma API 6D y el diseño antifuego de la API 607. El certificado del equipo de calidad emitido por el fabricante, ¿no? Debe tener resultados de inspección y ensayos según la API 598. La pintura debe ser epoxi con espesor con acabado de 200 micrones. El tipo de esta válvula, ¿no? Para efecto de calidad, pues el paso reducido. Para efecto de contugas, es el paso total. El tipo de accionamiento de estas válvulas, de igual manera, debe ser palanca. El cuerpo de estas válvulas debe ser de tipo monobloc o de un solo cuerpo. La serie de estas válvulas puede ser 150 o 300. Los extremos deben ser bridados. El material del cuerpo debe ser de ASTM A216 WCB. La esfera de la válvula tiene que ser del tipo flotante y del material acero inoxidable 316. El material de los asientos debe ser de teflón reforzado. En la siguiente diapositiva vemos que el material del vástago debe ser de acero inoxidable 316 y el diseño debe ser inexpugnable. Ahora, el servicio de estas válvulas debe ser para el uso de gas natural, ¿no? Con una presión máxima de operación de 19 bares, una temperatura máxima de 40 grados centígrados, la gravedad específica del gas de 0.61 y debe permitir sólidos, el gas debe contener sólidos menores a 5 micrones para el uso de estas válvulas. La fabricación debe ser bajo las normas 9001 o 9002, ISO 9001 o ISO 9002. En la siguiente diapositiva tenemos las bridas de acero al carbono.
Estas bridas pueden ir desde 1 hasta 20 pulgadas. También su uso es tanto para el ramal principal o el ramal secundario. La función es básicamente la unión de elementos bridados, ¿no? Sean válvulas, sea medidor, regulador, ¿no? Hay distintos elementos que se unen por medio de estas bridas. El diseño de la brida debe ser mediante la norma ASME B16.5. El certificado de inspección del fabricante, ¿no?, debe mostrar el cumplimiento de requerimientos mecánicos y características dimensionales de acuerdo a la norma ASME B16.5 y la ASTM. El material de estas bridas debe ser según la norma ASTM A105 o superior. El espesor para bridas welding neck, el mismo espesor de la tubería donde se soldará, ¿no? O sea, el espesor de la brida es del mismo espesor de la tubería. El tipo de la brida debe ser slip-on o welding neck, ¿no? La serie de estas bridas puede ser 150 o 300. La fabricación de estas bridas debe ser bajo las normas ISO 9001 o ISO 9002 para el sistema de calidad, ¿no? En la siguiente diapositiva tenemos los manómetros. Estos manómetros pueden ser del tipo Bourdon soldado. El servicio deben ser manómetros para gas natural. El material del elemento sensor debe ser de acero inoxidable 316. La función de un manómetro es indicar la presión del proceso, la presión de entrada o la presión de salida de una estación de regulación. El material de la aguja de indicación debe ser de acero inoxidable. Material de la carcasa también de acero inoxidable. El material del visor debe ser de vidrio plano o policarbonato, irrompible y plano también. El material del relleno de amortiguación tiene que ser de glicerina. La dimensión del dial debe ser de 100 milímetros o bueno, 4 pulgadas. La profundidad de la carcasa debe ser de un mínimo de 25 milímetros y un máximo de 30 milímetros. El diámetro de la carcasa debe ser de un máximo de 110 milímetros. El color del dial debe ser blanco con la escala y numeración en color negro. El grado de protección debe ser de IP65. La conexión al proceso, ¿no?, a la tubería, debe ser de media pulgada NPT o inferior, o sea, es decir, roscada, ¿no? El rango de los manómetros bueno, puede ir en varias escalas dependiendo de la presión de suministro y la presión regulada. Puede ir de 0 a 100 milibar, ¿no?, para presiones menores a 1 bar. En la siguiente diapositiva vemos los demás rangos, de 0 a 300 milibar para presiones de igual manera inferior a 1 bar, y de 0 a 500 milibar para la misma presión, ¿no?, de mínimo 1 bar. De 0 a 1 bar puede ser cuando la presión es menor a 1 bar. De 0 a 4 bar para presiones operativas entre 1 y 2 bar. De 0 a 6 bar con presiones operativas que van entre 2 a 4 bar. De 0 a 10 bar para las presiones que van entre 4 y 6 bar. De 0 a 15 bar para las presiones que operan entre 6 y 10 bar. Para el rango de 0 a 25 bar son para las presiones que operan entre 10 a 19 bar, y de 0 a 60 bar para las presiones que van
entre 20 a 50 bar. Ahora, se recomienda que que la medición esté entre el rango de 25 al 75% del total de la capacidad del manómetro. Respecto a la fabricación, ¿no?, de los manómetros, debe contar con un certificado estándar del fabricante para cada manómetro, ¿no?, para cada rango. El sistema de calidad por el que debe ser fabricado debe ser el ISO 9001 o ISO 9002. La calibración del medidor debe contar con un certificado, ¿no?, emitido por el fabricante. Los usos, ¿no?, de este manómetro debe ser para gas natural, soportar una presión de 40 grados centígrados del gas. La gravedad específica del gas debe ser 0.61 y los sólidos que debe contener deben ser menores a 5 micrones. En la siguiente diapositiva vamos a ver a los filtros. Estos filtros pueden ir entre 1 a 6 pulgadas. También van posicionados en el primer y segundo ramal. Su función, como su nombre lo dice, es filtrar el gas natural. Su diseño debe estar bajo la norma ASME 8, división 1. El certificado de este filtro debe contener las pruebas de resistencia y hermeticidad y los resultados de los ensayos no destructivos al 100%. El material del filtro debe ser ASTM A53 o 106 grado B o superior. Las conexiones del filtro deben ser peridadas. El procedimiento de soldadura para el filtro es el ASME sección 9. La pintura del filtro debe ser epóxica, ¿no?, con un espesor con acabado de 200 micrones. La tapa del filtro debe ser una brida ciega con manija para que pueda facilitar la apertura y desmontaje de la tapa. En la siguiente diapositiva vemos que estos filtros deben contener una placa de identificación, la cual debe ser de aluminio de 1 milímetro de espesor y debe contener los siguientes datos: el envolvente, ¿no?, el diámetro, indicar el diámetro del envolvente, el espesor y el material. Debe indicar el diámetro, espesor y material del cabezal, la presión de diseño, la presión de prueba, el caudal que soporte ese filtro, el tipo de elemento filtrante, la cantidad de elementos filtrantes y el tamaño de partículas que retiene, asimismo como indicar la dirección del flujo para que no sea mal instalado el filtro. Entre los requerimientos para fijación de elementos filtrantes tenemos que debe ser fijado por medio de una varilla de acero al carbono tipo SAE 1010 de 3 octavos de pulgada, con rosca en el extremo superior para fijación de elementos filtrantes. Esto se logra por medio del ajuste con una tuerca mariposa de 3 octavos de bronce, con una arandela plana de 3 octavos, ¿no?, ASTM A194-2H, y una placa guía para elementos filtrantes de acero al carbono SAE 1010, ¿no? La tapa del soporte del elemento filtrante debe ser de acero al carbono SAE 1010 de un espesor mínimo de 4 milímetros de espesor. Entre otras consideraciones, este filtro contiene válvulas esféricas, las cuales deben ser roscadas y según la norma API 6D de media pulgada para purga con tapón roscado. Debe contar con cúpulas con válvulas esféricas roscadas de 1/4 de pulgada al ingreso y salida para toma de presión diferencial. En la siguiente diapositiva vemos las presiones de los elementos filtrantes que van dentro del filtro. Entre los elementos filtrantes hay dos tipos, los tipo G y los tipo FM.
La presión de colapso de estos elementos filtrantes debe ser de 1.5 bar. La presión de trabajo debe ir entre 5, 19 o 50 bar. Debe tener una restricción inicial de 150 milibares y una restricción final de 800 milibares. Ahora, el elemento filtrante, el material del medio filtrante, para los tipo G, el elemento filtrante es de poliéster no tejido con una porosidad de 5 micras, su peso de 550 gramos por metro cuadrado, la permeabilidad es de 150 a 20 milímetros de columna de agua, ¿no? De 150 litros por decímetros cuadrados por minuto a 20 milímetros de columna de agua. La temperatura máxima es de 150 grados centígrados y el área filtrante es de 8.21 decímetros cuadrados. Ahora, para el caso del filtro FM, el elemento filtrante es de celulosa tratada. Tiene la misma porosidad de 5 micras. El peso es de 126.9 gramos por metro cuadrado. La permeabilidad es de 86.4 litros por decímetro cuadrado, ¿no?, por minuto, a 20 milímetros de columna de agua. La temperatura máxima es de 90 grados centígrados y tiene un área filtrante de 18.36 decímetros cuadrados. En la siguiente diapositiva vemos los materiales para la carcasa interna. Para los filtros tipo G y tipo FM, el material es plancha LAF. La protección a la corrosión, ¿no?, es por medio de un electrocincado doble cara de 6 a 8 micras. El tipo troquelado es circular con agujero de 1/4 de pulgada. El porcentaje de área libre es de 42%. La soldadura es eléctrica y por puntos, ¿no? Para la carcasa externa, el material de igual manera es de plancha LAF. La protección a la corrosión es por medio de un electrocincado doble cara de 6 a 8 micras. El tipo troquelado para los tipo G es rómbico y para los tipo FM es por un agujero de 1/4 de pulgada. El porcentaje de área libre para los tipo G es del 65% y para los tipo FM es del 42%. La soldadura es eléctrica y por puntos. En la siguiente diapositiva tenemos a los anillos. Para los filtros, los elementos filtrantes tipo G y tipo FM, los anillos son de material plancha LAF y la protección a la corrosión es de electrocincado doble cara de 6 a 8 micras. Para las juntas planas, para los elementos filtrantes tipo G y tipo FM, el material es de nitrilo, apto para hidrocarburos. Las medidas son de espesor y diámetro de acuerdo al modelo. El pegamento es cianoacrilito y la dureza es de 70 short. En la siguiente diapositiva tenemos las dimensiones de estos elementos filtrantes según el tipo, y esto nos sirve para dimensionar el interior de un filtro, ¿no?, ver el diámetro del cuerpo del filtro, ¿no?, si se adecua a uno o dos elementos filtrantes, ¿no? En caso de que la aplicación así lo amerite, se podrán sumar las capacidades de dos tipos de elementos filtrantes y colocarlo uno encima del otro para cubrir las necesidades de volumen a filtrar. Las dimensiones contemplan todos los componentes del elemento y pueden tener una variación para todas las dimensiones de más o menos 5 milímetros. En la siguiente diapositiva tenemos a los medidores rotativos.
Estos medidores tipo rotativo se pueden utilizar entre un diámetro de 2 a 6 pulgadas. Y en las series que van del G16 al G650. Este medidor se coloca uno único en el ramal principal o en el ramal fiscal. La función de este elemento es medir el volumen de gas natural consumido por el cliente. La dirección del flujo debe ser de izquierda a derecha o según el sentido que pueda indicar el fabricante, ¿no? El material del medidor puede ser de aluminio, de acero, de hierro fundido, dependiendo la presión máxima de trabajo. La presión es de acuerdo a la presión de medición. El punto de referencia de presión, ¿no?, es por medio de una rosca de 1/4 NPT. La diferencia de presión es menor o igual a 5 milibares en el medidor. El sistema de lubricación es llenado de aceite de medidor por parte frontal y posterior. 2 visores de nivel de aceite y 2 conectores de drenaje para ambas posiciones, ¿no? En la siguiente diapositiva continuamos viendo la ubicación del totalizador, ¿no?, el que indica la medición del gas es frontal. Las dimensiones son dimensiones estándares, es decir, la misma serie, no va a ser el mismo tamaño, así sea de una marca distinta. El rango de temperatura va de menos 20 a 60 grados centígrados, con un factor de protección de IP de número 44. La posición de la instalación puede ser horizontal y vertical. La lubricación va a ser bajo presión de línea. El transmisor es un transmisor integrado al medidor mediante pulsos de baja frecuencia. El termopozo lleva un termopozo, ¿no?, que viene con una tapa rosca de 1/4 NPT, que es opcional para la instalación de termopozo de dimensiones proporcionadas por fábrica según recomendaciones de la OIML R32, ¿no? Generalmente se estila poner una cupla de 3/4, ¿no?, para que pueda llegar ahí el termopozo, pueda ingresar, ¿no? La pintura debe ser epóxica dependiendo del material del medidor. El color, bueno, viene un color de fábrica. El totalizador es de tipo mecánico, ¿no? No es un totalizador digital. Las unidades son expresadas en metros cúbicos y debe estar en la ubicación frontal. La comunicación con computador de flujo o corrector de volumen, ¿no?, debe ser por medio de un transmisor de pulso de baja frecuencia. El tipo de señal del transmisor debe ser por pulso de baja frecuencia, ¿no?, pulsos por metros cúbicos, antifraude, con un contacto seco, Na sin polaridad. Cantidad de señales del medidor. Hay 2 señales de pulso de baja frecuencia y un antifraude. La cubierta debe ser UV resistente. El tipo de conector debe ser un conector plug estándar de 6 pines herméticamente sellados. El voltaje máximo de alimentación es de 30 voltios. El IP es un IP67. En la siguiente diapositiva tenemos los certificados, ¿no? Estos medidores deben contar con un certificado de fabricación de ensayo hidrostático y de ensayo de hermeticidad. La aprobación del modelo debe ser según la resolución de Indecopi, ¿no? La verificación inicial del medidor de igual manera, ¿no? La seguridad es intrínseca bajo lineamiento de la norma ATEX EEX. Los accesorios
que vienen con el medidor deben ser el termopozo, ¿no?, de la rosca con rosca de 1/4 NPT, largo según recomendación de la OIMLR 32. Debe tener filtro tipo junta de 100 micras para colocarlo entre bridas aguas arriba del medidor. Bomba de inyección de aceite con rosca de 1/4 NPT para agregar aceite en operación sin necesidad de despresurizar el medidor, provisto por el fabricante. El aceite. El tipo de aceite de acuerdo a las recomendaciones técnicas del fabricante para los rodamientos empleados en el medidor. Y por último, el fabricante debe considerar el sistema de calidad para estos medidores de ISO 9001 o la ISO 9002. En la siguiente diapositiva tenemos las medidas y los rangos de los medidores según el material, ¿no? Tenemos que los medidores de serie G16 pueden ser de 2 pulgadas mínimo, controlan un flujo máximo de 25 metros cúbicos hora, sea el material de aluminio, de acero forjado o acero, ¿no? Tenemos la serie G25 que mide hasta un caudal de 40 metros cúbicos hora, la serie G40 para medir un caudal de hasta 65 metros cúbicos hora, el modelo G65 para medir hasta 100 metros cúbicos hora, el G100 para medir hasta 160 metros cúbicos hora. Seguimos en la siguiente diapositiva con los medidores tipo turbina. Estos medidores pueden ir desde el modelo G160 hasta el modelo G6500. Estos medidores pueden ser de 3 pulgadas hasta 20 pulgadas. El spool de medición en el que son colocados es en el ramal principal o fiscal. La dirección del flujo puede ir de izquierda a derecha o según otra indicación del fabricante. El material puede ser aluminio, hierro fundido, dependiendo de la presión máxima. La presión es de acuerdo a la presión de medición. Punto de referencia de presión es por medio de una rosca de 1/4 de pulgada NPT o una rosca de 1/4 ISO RG. La caída de presión en el medidor es menor o igual a 15 milibar. El sistema de lubricación. Los rodamientos necesitan lubricación por parte frontal mediante una bomba de inyección provista por el fabricante o a excepción de los medidores con rodamientos blindados. La ubicación del totalizador, de igual manera que los rotativos, debe ser frontal. Las dimensiones son estándares. El rango de temperatura de funcionamiento debe ser de -20 a 60 grados centígrados con un IP 44. La posición de instalación debe ser horizontal. El transmisor tiene un transmisor integrado al medidor con emisor de serial de pulsos de baja frecuencia para caudales menores a G400. Para caudales mayores o iguales a G400 deberá contar adicionalmente con un transmisor de alta frecuencia provisto por el fabricante. La pintura debe ser epóxica dependiendo del material del medidor y el color viene de fábrica. Pueden ser grises, pueden ser blancos, pueden ser amarillos. En la siguiente diapositiva vemos al totalizador, ¿no? El tipo del totalizador es un tipo mecánico. Las unidades en las que censa este totalizador es en metros cúbicos y la ubicación es frontal. La comunicación con el computador de flujo o el corrector de volumen es por medio de un transmisor de pulsos de baja frecuencia y transmisor de pulsos de alta frecuencia.
El tipo de señal del transmisor es por pulsos de baja frecuencia, ¿no? Pulsos por metros cúbicos, contacto seco, Na sin polaridad, ¿no? Y pulsos de alta frecuencia con un sensor inductivo, ¿no? HZ, con una alimentación externa. La cantidad de señales del medidor son 2 señales de pulso de baja frecuencia y un antifraude. La cubierta es una cubierta UV resistente. El tipo de conector es un tipo plug estándar de 6 pines herméticamente sellados, contacto seco, Na sin polaridad, voltaje máximo de 3 voltios. Tiene un IP67. Los certificados igualmente son de fábrica, donde se muestra el ensayo hidrostático y el ensayo de hermeticidad. Tiene una aprobación del modelo y una verificación inicial del medidor por parte de Indecopi, y tiene una seguridad intrínseca bajo lineamiento de la norma ATEX EDX. Entre los accesorios que vienen con este medidor deben ser los acondicionadores de flujo, un transmisor, una bomba de inyección de aceite y el aceite. El acondicionador de flujo es integrado al medidor y es provisto por el fabricante. El transmisor es un sensor inductivo de 2 señales NAMUR, salida de pulsos HD con alimentación externa y protección intrínseca. También es provisto por el fabricante. La bomba de inyección de aceite es con una rosca de 1/4 de pulgada NPT para agregar aceite en operación sin necesidad de despresurizar el medidor, ¿no? Y el aceite, el tipo de aceite de acuerdo a las recomendaciones técnicas del fabricante para los rodamientos empleados por el medidor. En la siguiente diapositiva podemos ver los rangos de los medidores según el material y el máximo flujo que puede medir, ¿no? La serie G160 puede medir un flujo de hasta 250 metros cúbicos hora. Un G250 puede medir hasta 400 metros cúbicos hora. El medidor G400 puede medir hasta 650 metros cúbicos hora. El medidor G650 puede medir hasta 1000 metros cúbicos hora. El modelo G1000 puede medir hasta 1600 metros cúbicos hora. El modelo G1600 puede medir 2500 metros cúbicos hora. El G2500 puede medir hasta 4000 metros cúbicos hora. El G4000 puede medir 6500 metros cúbicos hora. El G6500, 10.000 metros cúbicos hora. En la siguiente diapositiva vamos a ver la unidad correctora de volumen. Esta unidad correctora de volumen debe ser de metrología aprobada según la EN 1245 o la API 21, es decir, para presión, temperatura y factor de compresibilidad, que es la Z, ¿no? El spool de medición, ¿no? Esto va cerca al spool principal. Su función es la corrección de volumen, ¿no? Como su nombre lo dice. Su precisión es de más 0.5% en condiciones de referencia y más un 1% en condiciones de operación en campo. La dirección del flujo es de izquierda a derecha. El material es de policarbonato o poliéster de aluminio. Entradas analógicas, tiene 2 para transmisor de presión y temperatura.
Entradas digitales tiene 2 para alarmas o retransmisión de señales de pulsos. La alimentación es dual batería o alimentación externa. La ubicación del display es frontal. Las dimensiones son estándares de acuerdo a fabricante. El rango de temperatura es de menos 25 a 55 grados centígrados. Y el IP es el IP65. En la siguiente diapositiva tenemos la posición de instalación, que debe ser horizontal. El cálculo de factor de compresibilidad debe ser según el AGA 8 o la SGER, ¿no?, que es la actualización del cálculo cada un segundo. La entrada de volumen debe ser por un contacto pasivo de baja frecuencia, según programable, de 0.01 o 0.1, 1, 10, ¿no?, en pulsos por metros cúbicos. La frecuencia máxima de entrada de volumen debe ser de 2 Hz. La interfase de comunicación debe ser por un puerto serial RS232. El protocolo de comunicación debe ser por medio de un Modbus RTU que soporta datos de tipo FLUT bajo la norma y formato de la IEEE básico. La instalación debe ser montaje en pared o estructura metálica. Registro de datos. Los registros de datos programables, debe haber un log de eventos, un log de alarmas y parámetros según lineamientos de la API 21, y la configuración debe ser vía software. La programación debe ser vía software, igual provista por el fabricante. La memoria debe ser tipo flash con posibilidad de actualizar el firmware, y la longitud de los cables de pulso debe ser mayor o igual a 2.5 metros de longitud, ¿no? En la siguiente diapositiva, la transmisión de presión en estas unidades correctoras de volumen tienen un rango de 0 a 1, 5, 3, 7, 10 o 20 bares. El rango superior mayor debe ser igual a la MAPO, ¿no?, a la máxima presión de operación. Las unidades están en bares absolutos. El tipo de sensor es un piezoeléctrico. La exactitud que posee esta unidad correctora de volumen es menor a 0.3% de la medición. El tipo de conexión de sensor de presión es una rosca macho de 1/4 de pulgada NPT, una rosca hembra de 1/8 de pulgada NPT y una rosca hembra de 1/4 ISO-RG, ¿no? La longitud del cable es de 2.5 metros. Debe tener una alimentación provista por unidad correctora de acuerdo a especificaciones del fabricante, y debe tener una sobrepresión de 150% de la presión máxima. La temperatura de transmisión debe ser un rango de menos 30 a más 60 grados centígrados. Las unidades es en grados centígrados. El tipo debe ser PT1000 de 2 cables o de 4 cables. La exactitud debe ser menor a 0.3% de la medición. El diámetro de sonda debe ser con bulbo de protección de acero inoxidable de diámetro no mayor a 6 milímetros. La longitud del cable es de 2.5 metros también. Bueno, la fabricación debe entregar un certificado, ¿no?, del sistema de calidad del fabricante, ¿no? La calibración debe ser del sensor, debe tener calibración de presión, temperatura y entrada de volumen según la API 21, y pruebas bajo las directrices de PTB o la NMI. La seguridad intrínseca bajo lineamiento de la norma ATEX
EX. En la siguiente diapositiva vemos los accesorios. Entre los accesorios tenemos la batería, que tiene un tiempo de vida no menor a 5 años, con protección intrínseca provista por el fabricante. Debe tener una silicona para sensor de temperatura para transmitir temperatura dentro de termopozo provisto por el fabricante. Debe incluir un software de programación, ¿no?, suministrado por el fabricante, un conector de comunicación externo instalado en la unidad correctora bajo lineamientos de la norma ATEX EX para configuración y descarga de datos provistos por el fabricante. La interfase de comunicación debe ser para puerto, señal de PC y unidad correctora, también provista por el proveedor. La fabricación debe ser mediante sistema de calidad ISO 9001 o 9002. En la siguiente diapositiva vemos las válvulas de seguridad y alivio roscadas hasta 2 pulgadas. En este caso no se permiten válvulas bridadas, o en todo caso se podría consultar con la concesionaria. La función de esta válvula es aliviar la presión de gas natural en los ramales donde ha sido instalado, ¿no? Puede ser en el ramal principal, si está en funcionamiento, o en el secundario, ¿no? La calibración es de fábrica y debe venir con un precinto de fábrica. El certificado de calibración debe contar con el ensayo, el cual se ha hecho en fábrica para cada válvula, ¿no? Las conexiones. Para las entradas y las salidas los diámetros pueden variar. Ahora, estos diámetros pueden variar en función de la cantidad de caudal que queremos ventear y también de la presión. Las entradas pueden ir desde media hasta 2 pulgadas y las salidas pueden ir desde 1 pulgada hasta 2,5. El tipo de conexión para la entrada es rosca macho NPT y la salida es rosca hembra NPT. La serie de la entrada es serie 3000. Los materiales. El material del cuerpo, la tapa y el capuchón son de acero al carbono IC 316 y el acabado superficial del cuerpo es epóxico poliuretano con un espesor de 150 micrones que viene con el color de fábrica. El material del resorte debe ser de acero al carbono o acero aliado. El material del disco y del asiento debe ser de IC 316. Material del cierre debe ser de neopreno. Material de internos debe ser de IC 316, 416 o 420. Entre los materiales de las empaquetaduras debe ser de bitón o fibra de aramida con goma NBR libre de asbesto. Vemos el servicio. Debe soportar un rango de apertura del 15% superior de la máxima presión regulada y la presión de cierre debe ser del 10% por debajo de la presión de apertura. El orificio de la tobera puede ser de los tipos D, E, F, H, I, K o L, que bueno, lo vamos a ver en una tabla posterior, ¿no? La capacidad debe ser 5% del caudal nominal, o más o menos un 5% de exactitud. Los rangos de temperatura van de -5 a 40 grados centígrados, con un factor de compresibilidad de 0.98, para una gravedad específica del gas de 0.61 y debe contener sólidos menores a 0 a 5 micrones. El máximo ruido en el límite del predio debe ser de 60 decibeles. De igual manera, el sistema de calidad de la fabricación debe estar bajo las normas ISO 9001 o 9002. En la siguiente diapositiva tenemos los orificios normalizados según la API 526, en la cual tenemos orificios que van desde el tipo D hasta el tipo L, en los cuales cambia el área efectiva según se va aumentando la serie, ¿no?,
que va desde 0.709 centímetros cuadrados, 0.110 pulgadas cuadradas, hasta 18.406 centímetros cuadrados o 2.853 pulgadas cuadradas. En la siguiente diapositiva tenemos a las válvulas reguladoras roscadas hasta 2 pulgadas. En una RMP se puede permitir el uso de válvulas reguladoras roscadas, pero no mayores a 2 pulgadas. Estas se coloca una en el ramal principal y una en el ramal secundario. Su función, como su nombre lo dice, es regular la presión, es decir, la presión de suministro a la presión de utilización, ¿no?, que va a contener la red interna. Este equipo debe contar con un certificado de calidad en el cual se vean reflejados los ensayos a los que ha sido practicado. La pintura debe ser epóxica con un espesor con acabado de 150 micrones. La diferencia de presión debe ser mayor o igual a 1 bar y el modo de falla debe ser abierto. La bulonería, pernería y todo material no pintado, exceptuando acero inoxidable, debe estar con tratamiento anticorrosivo según la norma ASTM B556 y la ASTM B578. Los diámetros de entrada y salida pueden ir de 1 pulgada a la entrada y 1 pulgada a la salida, o de 2 pulgadas a la entrada y 2 pulgadas a la salida. El retiro de internos deben ser sin desmontar el cuerpo, y el número de partes para retiro no aplicaría. La presión de prueba debe ser de hasta 30 bares y los extremos deben ser roscados BSP. El material del cuerpo debe estar bajo la norma ASTM 216 WCB o fundición modular, ¿no?, bajo la norma ASTM A536 o acero SAE 1020. El material de empaques para el cuerpo debe ser de bitón o fibra de aramida con goma NBR libre de asbesto. Los tipos de sellos para el cuerpo deben ser O-ring y juntas planas de espesor adecuado. Las características de la salida debe ser lineal. Los materiales internos deben ser bajo la norma ASTM 182 de bronce o acero inoxidable. El material del asiento debe ser de neopreno. La hermeticidad, según la ANSI B16-104, debe ser clase 6. El ruido máximo a 1 metro debe ser de 85 decibeles. El material del diafragma de actuación debe ser de neopreno con nylon. En la siguiente diapositiva, el piloto del regulador debe estar bajo presión balanceado. La fuente del piloto debe ser el mismo gas natural. El material del diafragma del piloto debe ser de Buna, teniendo un rango máximo de diafragma de 20 bares. El rango del resorte piloto debe ser de 0 a 5 bares de presión regulada, teniendo un punto de calibración entre 0 a 5 bares. Las conexiones y el diámetro del piloto deben ser con una alimentación de 1/4 de pulgada, sensado de 1/4 de pulgada, actuación de 1/4 de pulgada y descarga de 1/4 de media o 5/8 de pulgada. El preregulador piloto, ¿no?, en caso de ser necesario, dependiendo del diferencial de presión en la válvula reguladora. El material del cuerpo debe ser de aluminio, de acero inoxidable o acero. La bulonería y pernería debe ser con tratamiento anticorrosivo según la ASTM B556 y la ASTM B578. El filtro del regulador debe llevar para el piloto de fibra celulosa o bronce sintetizado.
no tiene un alivio incorporado, el bloqueo por sobrepresión, ¿no? Esto es si es incorporado o se puede suministrar una válvula de bloqueo por sobrepresión separada, ¿no? Las herramientas que puede venir este regulador son provistas directamente por el fabricante, las cuales deben facilitar su operación. Debe venir con un manual de operación y mantenimiento. El servicio para la utilización de estos reguladores de presión debe ser netamente para gas natural. La exactitud debe ser menor o igual a más o menos 2.5% de la presión regulada para presiones reguladas iguales o menores a 1 bar, y menor o igual a más o menos 5% de presión regulada para presiones reguladas mayores a 1 bar. El SG máximo debe ser de 10% de presión regulada. Mínima presión de operación de entrada 5 bares. La máxima presión de operación de entrada debe ser 19 bares. Temperatura máxima de operación 40 grados centígrados. Gravedad específica del gas 0.61. Los sólidos que debe contener deben ser menores a 5 micrones. Y el máximo ruido en el límite del predio debe ser de 60 decibeles. En la siguiente diapositiva tenemos las válvulas reguladoras ahora bridadas, que pueden ser hasta 3 pulgadas. Al igual que las válvulas anteriores, deben venir con un certificado de calidad en el cual se vean reflejados los ensayos por los que ha pasado este regulador. La pintura debe ser epóxica con un espesor de 150 micrones. La diferencia de presión debe ser mayor o igual a 1 bar. Y el modo de falla debe ser abierto. La bulonería, pernería y todos los materiales no pintados, exceptuando acero inoxidable, deben ser con tratamiento anticorrosivo según ASTM B556 y la ASTM B578. Los diámetros de entrada y salida, ¿no?, pueden ser bridados en 1 pulgada por 1 pulgada, 2 por 2 pulgadas o 3 a 3 pulgadas. El número de internos debe ser superior y el número de partes para retiro debe ser 1. La serie de estos reguladores es la serie 150 y los extremos son bridados. El material es de acero ASTM A216WSB. Material de empaque del cuerpo de Vitón. Los tipos de sellos para el cuerpo son de O-ring. Las características de salida es el lineal. Material de internos ASTM A182 F6. Material de asientos de Buna N. La hermeticidad debe ser ANSI B16104 clase 6. El ruido máximo debe ser de 85 decibeles y el diafragma principal debe ser de Buna N o superior. En la siguiente diapositiva tenemos al piloto de este regulador. Debe ser del material, el diafragma debe ser de Buna N con un rango máximo de 20 bares. El rango de resorte piloto debe ser de 0 a 5 bares de presión regulada. Las conexiones del diámetro deben ser con una alimentación de 1/4, sensado de 1/4, actuación de 1/4 y descarga de 1/4 de medio 5/8 de pulgada. El material del cuerpo del piloto debe ser de aluminio, acero inoxidable o acero. Entre algunos accesorios que pueden incluir junto con el regulador son el filtro, el bloqueo por sobrepresión y algunas herramientas que faciliten su manipulación. En la siguiente diapositiva tenemos el servicio para el cual es requerido este regulador, que es bajo todas las condiciones de suministro de gas natural seco. En la siguiente diapositiva tenemos a la válvula de bloqueo por sobrepresión, la cual puede tener los siguientes diámetros. Puede ser menor a 2 pulgadas o mayor a 2 pulgadas.
El ramal, como son dos reguladores, uno va en el ramal principal y otro en el secundario, de igual manera deben ir estos bloqueos por sobrepresión. La pintura debe ser base epóxica, espesor de acabado mínimo 200 micrones. La máxima presión de operación de estos reguladores son de 19 bares para los que son menores a 2 pulgadas y los que son mayores a 2 pulgadas es de 19 bares a 50 bares. El modo de falla segura debe ser cerrado. Todo lo que no esté pintado, los elementos, a excepción de los materiales, los componentes en acero inoxidable, deben requerir un tratamiento anticorrosivo según ASTM B556 o ASTM B578. El rearme debe ser manual bajo presión. Tenemos los materiales del cuerpo, que son de ASTM A216 WCB o ASTM A105. El material de empaques para el cuerpo son de Vitón y el tipo de sellos para el equipo son O-ring y juntas planas de espesor adecuado para la aplicación de gas natural, ¿no? En la siguiente diapositiva tenemos algunos accesorios, ¿no?, para este regulador, ¿no? Tenemos el punto de seteo, que debe ser por 20% por encima de la presión regulada, ¿no? Su rango máximo de diafragma debe ser de 20 bares. Debe tener una conexión de diámetro de sensado de 1/4 o 1/8 de pulgada. Debe tener un ajuste de la sensibilidad y debe tener un manual de operación y mantenimiento que facilite la manipulación de esta válvula por bloqueo por sobrepresión. En la siguiente diapositiva vamos a ver ahora todos los documentos necesarios para la presentación de una red interna para que se pueda aprobar y dar inicio a la ejecución, ¿no? Entre los documentos que se deben presentar tenemos la solicitud de revisión de expediente, que se mostró en el inicio, ¿no?, marcada con la casilla de PIG 1 para instalaciones nuevas, y si es una modificación o ampliación se marca en la casilla correspondiente, ¿no? Se debe incluir un cronograma de obras, copia de acto de ubicación de la estación, si es que se tuviera, si no es una instalación nueva, la copia de respuesta de solicitud de factibilidad de suministro, una memoria descriptiva, ¿no?, donde detalle en qué consiste la instalación nueva o la modificación o ampliación que se esté realizando en la industria, un plano de ubicación, un plano de layout general, un plano isométrico, las especificaciones del procedimiento de soldadura, el WPS, el PQR y el procedimiento de pintado. Esto para poder presentar la ingeniería preliminar y nos puedan dar la aprobación que nos facilite la construcción de la red interna, ¿no? En la siguiente diapositiva vamos a ver los documentos que se deben presentar en el expediente de fin de construcción de la red interna, ¿no? Debe incluir una carta de presentación por parte de la empresa instaladora, los datos del cliente y del instalador, una lista de verificación de documentos donde aparezca nuevamente la solicitud de revisión de expediente indicando que es un PIC 2, ¿no?, un expediente de fin de construcción, el certificado del expediente o de obra de las instalaciones emitido por la empresa certificadora, el cronograma de obras, la copia de revisión del expediente del PIG 1 aprobado por parte de la empresa concesionaria, el acta de ubicación de la estación, ¿no?, si se tuviera, la copia de respuesta de solicitud factible de suministro y la memoria descriptiva. Entre los planos que se presentan están el plano de ubicación,
plano de layout general, plano isométrico, plano mecánico de las ERS que hayan sido instaladas, de las estaciones de regulación secundarias para los equipos de consumo, ¿no? Cada equipo de consumo debería tener una ERS, y el plano PID de estas ERS más el tren del quemador del equipo de consumo. En la siguiente diapositiva continuamos con el procedimiento de soldadura, en el cual están incluidos los procedimientos operativos de calificación de soldadores, el WPS, el PQR, el WPQ, el registro de inspección visual de soldadura, el registro de la prueba de hermeticidad, donde tenemos el procedimiento de la prueba de hermeticidad, la constancia de registro de la prueba emitida por la empresa certificadora, los certificados de instrumentos y patrones, el reporte de ensayos no destructivos, el welding book y el welding mag. En la siguiente diapositiva continuamos con el registro de arenado y pintado, ¿no? Donde se anexa el procedimiento de pintado, el reporte de arenado y pintado y los instrumentos y los certificados de los instrumentos con los que se han realizado estas mediciones. Adicionalmente a eso se añade el registro de comisionado de equipos, ¿no? Lo cual se hace en el arranque previo a la puesta en marcha, el manual de operaciones de las instalaciones, el programa de mantenimiento, el procedimiento de puesta en marcha, el checklist y certificado de materiales que han sido utilizados en esa instalación, estudio de riesgo de las instalaciones y plan de contingencias, ¿no? Debe haber un plan de seguridad, ¿no? El plano de equipos contra incendio, un plano de riesgo, un plano de evacuación. Y por último, un acta de compromiso por parte del cliente de que se compromete a cumplir el estudio de riesgos y plan de contingencias que se están presentando. Bueno, esto ha sido todo respecto a la lista de documentos y gestión que se debe realizar para poder optar por un suministro de gas natural en una industria y posteriormente los expedientes que se puedan mostrar, ¿no? Bueno, en la siguiente sesión les mostraré un ejemplo práctico que incluya todas estas partes del proyecto que hemos visto en esta ocasión. Gracias.